Las leyes de los sistemas. Una ley es una norma o una regla que debe cumplirse en todos los casos. Junto a esta viene el concepto de una teoría. Una teoría es una forma de demostrar el cumplimiento de una ley. Se debe tener en cuenta que las leyes deben cumplirse siempre y en cualquier condición. Y además que existen tres tipos diferentes de leyes. Primero, las leyes empíricas, que surgen a partir de la experiencia o de la observación continuada de diferentes fenómenos. Esto quiere decir que quien formula la ley observa durante un periodo de tiempo considerable y determina o identifica que ante determinado estímulo o ante determinada condición siempre se obtienen los mismos resultados. En segundo lugar, las leyes por definición. Una ley por definición es básicamente la unión o la articulación de diferentes conceptos que son fundamentales. Estos conceptos, al interrelacionarse entre sí, dan orígenes a nuevas conclusiones que se convierten en leyes. Por último tenemos las leyes deducidas, que son básicamente el resultado de unir dos o más axiomas o postulados. Un ejemplo de este es la fórmula de fuerza igual a masa por aceleración, donde conocemos o sabemos la existencia del concepto de masa, el concepto de aceleración, y la unión de estos dos me da un resultado o un nuevo axioma o ley que es el concepto de fuerza. Con respecto a la TGS, existen diferentes leyes que se deben tener en cuenta y que se deben cumplir directa o indirectamente en todos los sistemas. Entre ellas tenemos la equifinalidad o la capacidad que tiene un sistema abierto de llegar al mismo resultado a través de diferentes pasos o diferentes caminos. Un ejemplo de esto es el ir de un lugar a otro en una ciudad, en el cual yo puedo obtener o puedo realizar diferentes recorridos, pero siempre llegando al lugar de destino. Centralización. La centralización nos lleva a la necesidad de que todo sistema debe tener un núcleo o un centro que sea el encargado de dar órdenes a los elementos del sistema para que ellos cumplan las funciones determinadas. Como complemento a este aparece el concepto de descentralización, en el cual cada elemento del sistema debe tener una función específica que le permita realizar una labor determinada, cumpliendo con la ley de la centralización, que es quien determina qué acción va a tener el objeto o el elemento. Este concepto de que debe existir un núcleo o un coordinador y unas partes o unos elementos que realizan la labor se denomina mecanización-centralización, en donde el cerebro tiene la posibilidad de dar órdenes a los elementos y estos tienen que cumplir estas órdenes para que el sistema cumpla el objetivo. En la mecanización-centralización también se tiene el concepto de retroalimentación o la capacidad de adaptarse con el medio. Entropía mínima. La entropía mínima plantea que todo sistema, al trabajar
o al realizar un proceso tiene que sufrir un desgaste. Cada elemento al utilizarse se desgasta. Ese desgaste conlleva la destrucción del sistema. Como uno de los objetivos del sistema es la permanencia en el tiempo y la entropía o desorden lleva a la destrucción del sistema, la solución es que absorbe o adquiere recursos del ambiente para contrarrestar el daño o el deterioro que se sufre por la producción o la realización del proceso, buscando reducir al mínimo el proceso de entropía. Ahora sí, para poder simplificar o facilitar tanto los procesos como la selección de elementos, como las tareas a asignar, el sistema y sus elementos deben distribuirse las tareas. Esta distribución, tal como se vio en la diapositiva anterior, debe ser de manera jerárquica, dando pie a considerar la posibilidad de que un sistema se divide en subsistemas o partes que cumplen objetivos específicos de un sistema que tiene un objetivo general y que, como se ha visto desde el punto de vista sistémico, al estar inmerso en un medio, el sistema, este a su vez es parte de un sistema mayor que se considera suprasistema. ¿Qué queremos decir? Que nuestro suprasistema, un sistema general, un medio, contiene varios sistemas que se dividen en elementos denominados subsistemas. Pero ¿cómo determinamos quién o qué pertenece o qué hace parte del suprasistema, qué hace parte del sistema y qué hace parte del subsistema? Como ya se ha venido tratando, la clasificación o la selección de los sistemas es dada básicamente por el punto de vista del observador. Quien analiza el sistema es la persona que determina las fronteras y la que determina las características que va a tener cada uno de los niveles. Ahora sí, ¿cómo hace el sistema para determinar o para jerarquizar los procesos? Eso lo hace teniendo en cuenta la variedad obligada. ¿Qué es esto? La variedad obligada dice que un sistema se caracteriza por el número de elementos que éste tiene. Entre más elementos tenga un sistema, el sistema va a ser más complejo. Pero también dice que un sistema es más o menos complejo dependiendo de las relaciones que existan entre los elementos del sistema. Es decir, que si yo tengo un sistema con dos elementos y estos elementos a su vez tienen una sola relación entre sí, se lo consideraría como un sistema simple. Por su parte, si yo tengo un sistema con muchos elementos, con una relación entre cada elemento, este se lo consideraría como un sistema complejo. Pero también existe el caso en el que yo tenga un sistema con pocos elementos, pero que estos elementos tengan muchas relaciones entre sí, lo que también lo convertiría en un sistema complejo. El ejemplo más simple de variedad obligada es el que se mira en la gráfica. Supongamos que hay un balón que se quiere levantar por medio de dos cuerdas que tienen dos niños.
La idea es levantar el balón sin que se mueva demasiado. El sistema se vuelve más complicado a medida de que vamos colocando nuevos niños, porque cada uno mete variables en el sistema que hace que cambie su funcionamiento. Como hemos visto, la TGS se centra principalmente en el concepto de que el todo es más que la suma de las partes. Eso quiere decir que las características de los elementos unidos con las relaciones entre elementos generan condiciones propias del sistema. A este concepto se lo llama la emergencia sistémica. O se dice que la emergencia sistémica es las características o las condiciones que obtiene un sistema por la agrupación adecuada de las partes. Según esto, la emergencia sistémica plantea que si yo cojo la misma cantidad de elementos y los organizo de una manera, las propiedades que obtenga me va a dar un tipo de sistema específico. Mientras que si los organizo de una manera diferente, me va a crear otro nuevo sistema. Y dado el caso de que yo agrupe los elementos, pero no defina sus relaciones, no voy a obtener un sistema, sino lo que voy a obtener es un conglomerado. Ahora sí, si lo que planteamos es que las partes deben estar relacionadas de una manera específica, estas relaciones y las propiedades que se crean con ellas caracterizan al sistema, es decir, que le dan un concepto de totalidad. Y esa unión nos permite identificar las características del sistema. Además, las partes deben poder interrelacionarse y trabajar en conjunto, como lo haría un juego de piñones. A ese concepto es el que se denomina acoplamiento. Como ya hemos visto, las relaciones y los elementos determinan la complejidad del sistema. Estas relaciones nos van a permitir determinar si existe complejidad estática o complejidad dinámica. La complejidad estática se refiere al número de elementos que hacen parte de un sistema y cómo estos se interrelacionan. Por su parte, la complejidad dinámica lo que nos busca o lo que nos permite demostrar es cómo las relaciones que definimos en la complejidad estática se presentan o se muestran en el sistema. Un ejemplo de esto, una complejidad estática simple. Decimos, el color amarillo y el color rojo. Entre los dos obtenemos el color naranja. ¿A través de qué operación? De la adición o la suma. ¿Qué nos dice la complejidad estática? Nos dice número de elementos, 2, amarillo y rojo. ¿Qué características tiene? Cada color tiene tono, tiene brillo, ¿ya? Pero cuando lo vemos dentro del sistema, no vemos las características propias de cada color, sino que vemos es el resultado de la suma de esas características, que para nosotros es el color naranja. Esa característica se considera parte de la complejidad dinámica. Por último, nosotros tenemos que ver con el concepto de sistema retroalimentado, la retroalimentación, en donde se hace uso también del concepto de la cibernética.
en el cual nosotros tenemos un equipo receptor, que es el que recibe el estímulo, un aparato que se encarga de controlar cómo ese estímulo nos afecta, y un efector o un elemento que responde a esa situación. Y nos da como resultado un flujo para que nosotros adecuemos el sistema a estas necesidades. Visto así, hay un estímulo externo, por ejemplo, está haciendo calor, lo recibe un elemento que determina si hace calor o no, para nuestro caso la piel, que envía un mensaje al aparato de control que hace que el sistema responda con otro mensaje u otra acción a través de un efector. Entonces, si decimos que el estímulo es el calor, el receptor es la piel. Si se mira que está haciendo mucho calor, la piel suda para reducir la temperatura y como respuesta nos entrega un flujo que es la temperatura corporal para saber si ya ha rebajado la temperatura o no, y si no, vuelve a empezar el proceso de control.